Milei anunció desde el vuelo desde Estados Unidos, anunció un gigarrigi, un rigi de rigis, un super rigi con el siguiente tweet, si podés ponerlo Manu McLovin. Esto lo anunció ayer, que tiene muchos trasfondos. Muchos trasfondos esto. Anuncio en puerta, dice el presidente, dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit, no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial. Como que está, ahora vamos a explicar, está jugando con las palabras. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Super Rigi, el cual tiene mayores ventajas que el Rigi original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. De este modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que se multiplica la cantidad de empleos. Make Argentina o América, nadie aclara, great again, firma el presidente. ¿Qué es? Déjame el tweet puesto, por favor, Manu. ¿Qué es un B2 Spirit? Es un bombardero furtivo estratégico de la Fuerza Aérea Yankee, obviamente, uno de los aviones militares más sofisticados y costosos del mundo, diseñado para operaciones de ataque de largo alcance y capaz de transportar armamento convencional y nuclear. O sea, estamos hablando de armamento militar o de una nave militar estadounidense para la guerra, a la vez que el presidente dice no podemos comprar B2 Spirit. Entonces no me queda otra que lanzar una bomba desde el avión. ¿Se entiende el jueguito que está haciendo? Ahora vamos a explicar un poco esto. También compartió un video, obviamente, hecho con inteligencia artificial, el presidente. Si lo tenés por ahí, el 2B, Manu McLovin, lo vemos. Ahí tira la bomba desde el avión. Explota un barco. Ah, no, crece un barco. Super Rigi. Es como un Transforming, como un poder Megarson Power, actívense. Bueno, sale el Super Rigi. Yo estaba viendo que había mucha gente con suspicacias respecto a qué implicaría esas nuevas industrias de las que habla, industrias que todavía no existen y demás, todo esto que decía Milei en el tuit. Leo título de perfil, por un lado. Desconcierto en el círculo rojo. El Super Rigi de Milei agita dudas frente a la economía real estancada. Digamos, de este lado, del lado de la materialidad y de las viejas industrias, un diario dice, che, estás haciéndote anuncios porque el Rigi anterior no funcionó, entonces está todo frenado. Sabemos que está frenada la economía. Hace mucho que no hacemos informe económico, voy a intentar preparar la semana que viene. Bueno, eso se advierte desde la cosa más tradicional. ¿Qué, Manu? Ah, empieza, ahí ponemos. Mientras tanto, página 12 dice, hasta el momento se han aprobado 12 proyectos por algo más de 17 mil millones de dólares, otros 24 por 68 mil millones de dólares, pero esas inversiones son en minería, gas y petróleo, sectores que vienen creciendo desde hace años en Argentina, que no tienen que ver con esta gestión, que no necesitan medidas extraordinarias para desarrollarse, porque ya funcionan per se, solamente les están regalando exenciones impositivas con el RIGI para inversiones que igual iban a hacer, que igual ganaban plata sin esas exenciones y que solo generan el agro, el sector energético, el sector financiero, el 10% de los empleos registrados. O sea, ni siquiera se va a crear empleo en base a, por lo menos, el RIGI actual y probablemente en base al Super RIGI tampoco. Te estaba pensando yo anoche, qué conveniente también usar los puestos de trabajo como excusa para lo que sea, para entregar y regalar absolutamente los recursos naturales, con siempre, así como hacen los gobernadores, con la ley de glaciares, con todo, con la excusa de los puestos de trabajo, cuando muy hábilmente, previamente, cambiaste la ley de contrato de trabajo y transformaste en condiciones muchísimo más precarias la forma en que esos trabajos van a ser contratados. Entonces pones esa excusa a la vez que a los trabajadores lo único que haces es seguir sacándoles los recursos naturales a nivel futuro, el resultado de esos recursos naturales a nivel los impuestos que dejan de dejar en el país y las condiciones laborales puntuales más no sea para el presente cuando, como sabemos, se extendió la jornada laboral hasta 12 horas, las vacaciones fragmentadas, el FAL, la indemnización, todo lo que ya venimos hablando. De hecho, ayer, y lo último que digo, y vamos con Adorni, de hecho ayer grabé La Edad de los Porqués, que es sobre la discusión jubilatoria que se dio durante las últimas semanas. Va a salir el jueves que viene, seguramente ya eso no esté en agenda, bueno, así más o menos nos salen las cosas a nosotros, pero creo que me quedó bueno el capítulo y creo que hay unas buenas ideas, humildad aparte, por lo menos me esforcé en pensar cómo se podría resolver. Bueno, pero volviendo al tuit de Milei, ¿qué significa hablar de estas industrias que todavía no existen? ¿Sí? Recordemos que estuvo hace poquito tiempo Peter Thiel en la Argentina, se reunieron, no se supo bien para qué. Y hay una idea de que esta ley, este Super Rigi, sería beneficioso para Peter Thiel. Voy a leer a Mauricio Caminos del diario AR, que profundizó bastante en el tema.
El RIGI tiene como objetivo atraer al país a compañías vinculadas al complejo tecnomilitar estadounidense, entre ellas Palantir, lo que, insisto, le da otra significación a la forma en que Milei planteó ese tuit. En el gobierno imaginan un régimen especial para compañías dedicadas a inteligencia artificial, aplicada a defensa, vigilancia, ciberseguridad, drones autónomos y procesamiento de datos sensibles. ¿Entiendes? Todas estas son las industrias que desarrollan estas compañías que se beneficiarían del RIGI. Además, ponele pausa, Manu, si querés, y escuchamos desde ahí en un rato. Además de Palantir, firmas como Adril Industries, Northrop Grumman, urgente el CUI, Shield AI y Boeing aparecen como potenciales interesadas en desembarcar, como les digo, para, con beneficios impositivos, desarrollar drones autónomos, sistemas de vigilancia fronteriza, plataformas militares basadas en inteligencia artificial, pilotos autónomos para aeronaves militares y drones de combate, o fabrican directamente los tales Bit to Spirit y laburan directamente para el Pentágono. O sea, además de lo que implica en términos de empresas, de recursos, de lo que pueden dejar o no para el país, implica, como bien sabemos, que no solo corporaciones tengan cierto poder en las derivas y las políticas de los estados, sino que además no quiero decir intromisión porque es muy vintage, pero no, Estados Unidos con una actividad en áreas completamente sensibles del gobierno aquí en la Argentina. Todavía no se conoce obviamente la letra del proyecto, porque es todo misterio, pero buscaría ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios aún más agresivos que los del régimen original, obviamente aprobado por la ley Bases. Viole sacó ayer un programa interesantísimo, top de ediciones de Es una trampa, laburó un montón sobre inteligencia artificial, obvio, que existen un montón de capítulos y programas y videos, pero puntualmente sobre cómo deberían gobernarse las empresas de inteligencia artificial. Esta lógica de corporaciones con presupuestos mayores que incluso un montón de estados, corporaciones que penetran en la gobernabilidad, en lo gubernamental en realidad de ciertos estados, y una vez que entraron a ciertas bases de datos y dependen de ellas su funcionamiento, ya no hay forma de sacarlas. Entonces son corporaciones con más poder de facto que un montón de estados. Y hay una pregunta que Europa se lo plantea más y viene haciendo más regulaciones también sobre inteligencia artificial, y por eso se habla de que Europa está en el subdesarrollo en el área de inteligencia artificial, pero básicamente lo que hace es regular. Nosotros acá estamos como un loco que dice, libre, libertad, Peter Thiel, todo. Bueno, hay muchísimos riesgos y hay una pregunta muy importante que no hay tanto tiempo para que se contesten los estados sobre cómo regular y cómo gobernar a las empresas tecnológicas que en realidad intentan gobernarnos. Así que se los recomiendo para el fin de semana. Está espectacular. Además, se ve espectacular, amigos. No nos dimos cuenta y de golpe estamos haciendo documentales, ¿entiendes? Y no nos dimos cuenta. Así que gran orgullo el trabajo de Viole y de Joaco. Yo hago un pequeño y humilde aporte cada tanto. Y uno de las mejores cosas que produjo Mate hasta el momento es el capítulo de ayer de Es una trampa. Así que, por favor, no se lo pierdan. ¿Qué decís, Manu? ¿Está hablando de esto puntualmente? No, dale, vamos con Adorni a ver qué dice. Último, comentarles que en los próximos días el Gobierno Nacional va a enviar al Congreso de la Nación el denominado Super RIGI, un nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el RIGI original y que se aplicará a sectores que nunca han existido en la República Argentina. Hasta el momento, en el marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones, se aprobaron 13 proyectos que generarán trabajo e inversiones por un total de 28.000 millones de dólares. Los proyectos, gracias al apoyo y a la coordinación con gobernadores, beneficiarán a las provincias de Mendoza, Río Negro, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Fe y a la provincia de Buenos Aires. Sumando las propuestas presentadas y que aún se encuentran en proceso de evaluación, en total, el RIGI producirá inversiones en la economía real por más de 94.900 millones de dólares, con un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en más de 40.000 millones de dólares anuales. Además, quiero destacar que muy pronto se sumará un proyecto de Chevron en Vaca Muerta por otros 10.000 millones de dólares, que es posible gracias a los excelentes vínculos con compañías internacionales que mantiene esta gestión, así como el incansable trabajo del presidente de la Nación, el equipo económico y la Cancillería Argentina. Como siempre decimos, cada viaje al exterior del presidente significa más beneficios para todos los argentinos. Estamos seguros que este nuevo régimen traerá
otra avalancha de inversiones. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien va a desarrollar Ya no puedo decir ni hola detalles sin leer del Super RIGI. Ministro. Bueno, Mirá que gracias, justo, Manu. justo llegamos para la explicación. Buenas tardes a todos. Sí, Para sí. poner un poco en contexto el porqué de esta iniciativa, por ahí es bueno explicar lo siguiente, que es Argentina fue siempre, durante las últimas muchas décadas, un país que incurrió en un exceso de gasto público que derivó siempre en un gran o enorme déficit fiscal. Esto pasó por más de los últimos 100 años, donde, como dice siempre el presidente y digo yo, en el 90% de esos años Argentina corrió déficit fiscal. La forma de financiar este exceso de gasto fue típicamente subiendo impuestos, tomando deuda o financiándolo vía emisión monetaria. Entonces, este aumento de impuestos que particularmente se exacerbó en las últimas 2 décadas y media, hizo a nuestra economía cada vez menos competitiva, cada vez más ineficiente. Y a su vez, el financiamiento monetario de ese déficit generó cada vez más inflación. Entonces, como consecuencia de eso, la gente tuvo cada vez acceso a menos productos, porque eso también, al ser poco competitivo e ineficiente, hizo que nuestra economía se cerrara cada vez más. Entonces, la gente tenía acceso a poca variedad de productos de baja calidad y sobre todo caros. Entonces, cuando nosotros llegamos, esa situación era más crítica aún, porque entre el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal teníamos un déficit consolidado de 15 puntos. El déficit fiscal es el déficit que está en el Tesoro Nacional. El cuasi fiscal también es el déficit fiscal que el fisco le traslada al Banco Central. Por eso nosotros siempre hablamos de déficit consolidado. Entonces, nuestra primera tarea, por supuesto, era poner la casa en orden y, contra todos los pronósticos, en un mes pudimos terminar con el déficit fiscal, como saben, y en 6 meses con el déficit cuasi fiscal. Pero más allá de eso, nuestro objetivo, a través de no pagar ninguno de los gastos del Estado, y ¿no? es atraer inversiones, porque atraer inversiones A ver, pausa un toque, es Manu. lo que garantiza un crecimiento. Es importante lo que dicen acá, siempre con el eje de acceso a productos. Es verdad, alguien acá dice, nunca habla de trabajo, es que viven en otra dimensión. Si bien Milei dijo, y Adorni dijo, esto generaría no sé cuántos miles de puestos de trabajo, como les digo, trabajo ya previamente hecho pelota, por el contexto, por la praxis y por la nueva ley. O sea, cualquiera acepta cualquier condición para poder tener un sustento. No es el eje concreto, es esperar a que unos empresarios gigantes hagan una inversión a no sé cuántos años en unas industrias que son muy poco intensivas en mano de obra. Entonces, realmente hay un desfase muy fuerte entre la concepción de estas personas que gobiernan y cómo es la vida de un trabajador. Y la verdad que en un país son muchísimo más los trabajadores que quienes invierten o viven de rentas o lo que fuera, aún con legitimidad lo que fuera, son más los trabajadores. Entonces, si vos querés solucionar problemas, lo más urgente es solucionar a la grande mayoría. Si no lo pueden concebir, no lo pueden tener en la cabeza. Seguimos, Manu. Crecimiento sostenido en el largo plazo y además garantiza un mayor nivel de empleo. No es una casualidad que en el esquema anterior, digamos, el empleo no crezca en Argentina desde el 2011 y que no tengamos un crecimiento sostenido en el país desde el 2015. En cambio, ahora se Esto es perdieron producto 300.000 de vuelta empleos. de que No crece, nunca sino que logramos se perdieron incentivar 300.000. las inversiones y que el régimen anterior, por el contrario, desincentivaba las inversiones porque el empresariado podía trasladarle todo el costo de estas ineficiencias a la gente, que en definitiva era la que terminaba pagando de vuelta con precios más caros y bienes de menos calidad toda esta ineficiencia económica. Entonces, al principio del mandato dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para atraer inversiones en una economía que, como acabo de decir, los últimos años no hizo otra cosa que generar suba de impuestos? Era muy difícil de hacer porque teníamos un
digamos, un track record que nos jugaba muy en contra y una carga impositiva que hacía que las inversiones no fueran rentables. Así surgió entonces el régimen de incentivo de grandes inversiones, donde esencialmente lo que hicimos fue dar, digamos, garantía institucional y mejores condiciones impositivas para tratar de atraer estas inversiones. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Acá para mí es importante resaltar dos cosas. Una es que el país tiene un activo tremendamente importante y yo lo veo en cada viaje que hacemos juntos, que es nuestro presidente. El presidente es, como digo, el principal activo porque desde el día 1 captó la atención del mundo con sus ideas liberales, con sus formas, y esto realmente hizo que el mundo le volviera a prestar atención a Argentina. Pasamos de ser un país absolutamente irrelevante, donde nadie nos prestaba atención y si había alguna era por los desastres que hacíamos, a que el mundo empezara a mirar con atención. Están viendo efectivamente qué era lo que estaba haciendo qué tal funciona el Argentina. experimento libertario, qué tanto banca a Pero una esto sociedad se agregó un ajuste y ahora, un después desajuste de 2 total años, como este. los Y de hecho, bueno, resultados. insisto, volviendo a lo anterior, la visita de Invito, Til, o por estas ahí no, propuestas y demás. invito a que la vean, la presentación que el presidente dio tanto hace una semana, no me acuerdo si fue en Parque Norte, y la presentación que dio recientemente en el viaje que acabamos de volver en el Instituto Milken, donde expone todos los resultados económicos de estos años, de estos 2 años, donde queda bien de manifiesto que las ideas de la libertad del salario funcionan. real. Ah, no. Entonces, esta combinación hizo que realmente haya un interés enorme por venir a invertir. A ver, ¿se puede adelantar un poco, Argentina. Manu? ¿Veníamos atrasados? Realmente, los números que decía Manuel recién, en las próximas semanas No, pero van movelo un subir, poquito, a ver en qué anda. bastante global o de shock externo, en el que en cualquier otro momento de nuestra historia, un shock externo de estas características, como todos los argentinos saben, hubiera desestabilizado por completo nuestra economía, hubiera hecho que el dólar se hubiera ido a las nubes, que la inflación escalara. Y hoy Argentina es uno de los países que mejor ha logrado llevar adelante esta situación de este shock externo. Al punto que yo vengo de las reuniones del G20. El G20, para que la gente sepa, es el grupo de los 20 países que se juntan tanto ministros de Economía como presidentes del Banco A ver, ponelo Central, en vivo, Manu. unas 2 o 3 veces al año, cobrando impuestos que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país. Entonces, bajo esas premisas, el grupo que lidera Daniel del Rigui, junto con Pablo Lavini, otro extraordinario profesional, se empezó a diagramar este nuevo esquema, que en definitiva a lo que apunta es a esto mismo que acabo de decir. Y doy algún ejemplo. Digo, Argentina va a ser, decías bien Manu, una potencia minera en algunos años. Vamos a ser grandes productores de cobre de acá a unos pocos años. Ahora bien, existe, por ejemplo, la industria de lo que es el refinamiento y el laminado de cobre, que está en una especie de boom. De hecho, hoy hay falta de oferta de lo que es refinamiento y laminado de cobre. Pero además es una industria que va a crecer exponencialmente porque está empujada por todo lo que es electrificación e inteligencia artificial, que como ustedes saben está habiendo una inversión fenomenal en esto. Bueno, esta es una industria entonces en la que Argentina, a partir de ahora, podría tener, digamos, estos beneficios y podría hacer que entonces empresas se focalicen en nuestro país para venir a desarrollar estas industrias. Podría ser, por ejemplo, por citar otro ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos Está bien este planteo, el planteo de eléctricos. Cristina.
Que no se incluso lleven el fábrica de litio, sino autos que eléctricos fabriquen las son baterías consumidores, acá. por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado Ahora hay que ver cómo estimulás eso. de cobre. Entonces empieza a haber estas sinergias. Pero, digamos, ejemplos puede haber mucho. Puedo decirles producción de paneles solares y turbinas eólicas. Estaría buenísimo eso. Cadena de Economía valor real. del uranio, productos industriales a partir de la pesca, fertilizantes de potasio, fósforo, digamos, pueden ser... Y con Bullrich coincide también. Lilia Caputo y Bullrich. Una semana estaba hablando con un banquero también que asesora a una empresa que hace data centers para inteligencia artificial de Singapur. Como parte de este esquema que yo les digo que las empresas están pensando en diversificarse, ahora se van a diversificar a Sudamérica. Uno de los candidatos para invertir es Argentina. Bueno, este nuevo RIGI probablemente pueda hacer que esta empresa finalmente decida esta inversión en favor de Argentina. Estamos hablando de una inversión que pueden ser 20.000, 30.000 millones de dólares. Entonces, en definitiva, lo que para mí es importante resaltar de todo este esquema es que este es un esquema que no apunta al corto plazo. Es un esquema del que se van a beneficiar todos los próximos gobiernos. Es un esquema que viene a transformar la matriz productiva argentina, ¿sí? Eso incentivando la industrialización transformando la matriz de productiva. Nuestros recursos naturales. Esto es para nosotros clave. También viene a poner a Argentina al tope de la lista, ¿sí? A la hora de decidir para estas empresas, como ponía el ejemplo recién de los data centers, bueno, en dónde finalmente invertir. También vale recalcar que no refiere solo a minería o hidrocarburos, como dije, puede ser agro, pesca, forestación, puede ser todas esas industrias que hoy no están en Argentina. Y lo más importante, va a generar una gran cantidad de empleo para todos los próximos años. Entonces, nos parece algo que va a tener un impacto extraordinario en la economía, que va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, que va a generar muchas más, como digo, exportaciones y una mayor recaudación. Ojalá, gordo. Que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía. Acá se para preguntan todos los argentinos, para que cómo podamos generás tener trabajo cada con un vez data más una center. No. economía más A ver, ponele competitiva pausa y y la seguimos. gente No, claro, es espectacular porque te pone de ejemplos. Podría venir el litio y hacer baterías y autos, no sé qué. Podría tal cosa, la otra con más mano de obra y después lo que finalmente pase en esa pseudoindustrialización seguramente sea que vengan los data centers, se lleven todo el agua y no generen empleo. Pero uno va a intentar pensar bien porque el tipo está hablando de que efectivamente hay que lograr una industrialización de los productos primarios. Literalmente es algo que yo le escuché decir a Cristina. Me parece espectacular. No me parece que sea la concepción de ellos, pero sí me parece espectacular. Obviamente que el cambio de matriz productiva es total, ya lo hicieron e insisto que es conveniente que aún si se hace, que ojalá que sí, aún si se hace ese proceso de reindustrialización, ya es en condiciones laborales, ya se han saltado, se han bajado 50 escalones y entonces la forma en la que se acceda a esos laburos va a ser ya de facto muchísimo más precarizada. Eso es bastante